No sé cómo comenzar a contar esto, porque hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, me cuesta creer que de verdad haya pasado. Lo he compartido solo en espacios anónimos y con gente cercana, porque pienso que a veces algunas historias duelen, pero también ayudan a otros. Así que voy a dejar acá, como quien deja algo que le pesa, la historia más fuerte que he visto con mis propios ojos, la de mi abuela y mi primo Mateo. De chico yo pasaba mucho tiempo con ellos, así que sé los detalles. Conozco los silencios y lo que nadie llegó a decir en voz alta. Allí va, intento ser lo más honesto posible. Ese día empezó como casi todos en la casa de la abuela, con los ruidos de la pava en la hornalla y la ansiedad por saber si ese mes alcanzaría la pensión para todo. Había humedad en las paredes y el techo goteaba siempre en la misma mancha marrón. Era lunes, y yo recuerdo que mi abuela, a pesar de tener los dedos hinchados de tanto trabajar, estaba especialmente irritable. No hizo falta mucho para entender por qué. Tomás, su hijo, el papá de Mateo, había pasado la noche anterior y discutió fuerte con ella. Fue la última vez que lo vimos de verdad. Tomás se fue esa mañana con su pareja Clara, sin mirar atrás, sin mucho más que dejarle la mochila de Mateo en la puerta. Lo dejaron a él, a mi abuela, y a una sensación de desastre que no supe cómo nombrar en ese momento. Pero la vi en el cuerpo de la abuela, en cómo no quiso llorar delante de nadie, y cuando creía que ya no la veíamos, se le caían las lágrimas adentro de la alacena buscando latas de conserva. Lo abandonaron así, como alguien deja un mueble roto en la calle. Ni un papel se llevaron. Lo más duro no fue ese acto, sino lo que vino después, porque la abuela, que ya tenía casi 70 años, no estaba preparada ni en la salud ni en el alma para cuidar sola de un nene como Mateo. Él tenía 7, tenía parálisis cerebral, nunca caminó ni habló con palabras, y era un pibe reluminoso, pero demandante de todo lo que a cualquiera le cuesta dar cuando el día es largo y la plata no alcanza. La abuela se armó un circuito de rutinas imposibles. Lo llevaba en brazos, si era necesario, hasta el centro de salud, lo cambiaba con agilidad de enfermera y le preparaba su comida con la dignidad de la gente que no se resigna. Yo la veía fregar los platos tarde, a veces doblando la ropa sin sentido, porque era la manera de no quebrarse. Cuando Mateo se dormía, ella suspiraba como pidiendo perdón por existir cansada. Reconozco ese sonido todavía, porque no es igual al suspiro del hastío o del enojo, sino el de alguien que ya le perdió miedo al dolor. Por mucho tiempo me sorprendía cómo la abuela nunca quiso cargarle odio a Tomás o a Clara. En vez de eso, cada día se levantaba y encontraba una razón nueva y chiquita para seguir, como la sonrisa de Mateo cuando veía correr a los gatos del barrio o cuando lograba comer solo un poco de gelatina sin que se le volcara. La abuela se transformó en un roble, pero un roble con las raíces afuera, porque se veía todo el cansancio arrastrado en los años de sacrificio. Nadie que no haya vivido así sabe lo que es calcular la plata para los remedios, mirar el calendario para saber si el hospital abrirá temprano, o tener que elegir entre arreglar una pierna rota de una silla o comprar el kilo de arroz. Sin embargo, jamás vi a Mateo mal vestido, ni enfermo por desidia, ni con hambre siquiera. Cuando llegaban las fiestas, mi abuela hacía tortas mal armadas y Mateito, que amaba el dulce de membrillo, siempre tenía el pedacito más grande. Esos eran los superpoderes de una persona que lo daba todo sin pedir nada a cambio. El barrio no ayudó mucho. Ya de por sí, la gente prefiere mirar para otro lado cuando ve a alguien con una discapacidad. Mateo fue creciendo y el prejuicio se hizo más evidente. Cuando salían a la plaza, la abuela lo llevaba en un carrito que le prestaba una vecina. Más de una vez pasó que algún chico se le acercaba a preguntar si era contagioso o hasta le gritaban cosas horribles que ni vale la pena repetir. Eso era lo que más le costaba a la abuela,
volvía a casa y golpeaba la mesa, murmurando que la ignorancia es una plaga peor que la pobreza. Pero en el fondo, yo creo que cada vez que Mateo era herido por el mundo, a ella se le doblaba un poco el corazón. Así y todo, nunca dejó de defenderlo como una leona. Recuerdo una vez que un vecinito le tiró piedritas porque le daba miedo. La abuela se plantó delante de los padres del chico, temblando pero digna, y les pidió que por favor enseñaran a sus hijos a no tener miedo de lo que no entienden. Yo la admiré desde ese día como nunca había admirado a nadie. En medio de todo eso, mi abuela tenía la obsesión de que Mateo aprendiera a leer, aunque le costara el triple. No tenía casi libros, y los que había estaban rotos o llenos de polvo, pero ella los remendaba con cinta y mucho empeño. Le señalaba letras, juntaba palabras, y así, a su manera, Mateo empezó a identificar colores, números, y hasta se inventó su forma de escribir garabatos propios. Esa era la manera que tenía la abuela de demostrarle al mundo que él no era una carga, como tantas veces se lo habían dicho buscando herir. No recuerdo un solo día que ella no se sentara a su lado, con una paciencia que solo tienen los que aman mucho. Las tardes eran largas y, a menudo, frías, pero el amor entre ellos dos llenaba de sobra los huecos de esa pobreza tremenda. Aprendí ahí que a veces no se necesita mucho para enseñar a otro, solo ganas y estar. Después de muchos años así, la situación se volvió insostenible en el barrio. Las humedades ya no se podían tapar, las noches se hicieron peligrosas, y la abuela, con un coraje que no sé de dónde sacó, decidió que tenían que irse a otra ciudad. Armó las valijas con lo poco que tenían y se fue con Mateo a un lugar donde nadie los juzgara de entrada. Algunos decían que era una locura, pero para ella era la única esperanza de que Mateo pudiera estudiar y vivir tranquilo. Llegaron a un barrio donde casi nadie los conocía. Al principio fue durísimo. Extrañar, volver a empezar, buscar médicos nuevos, conseguir amigos. Pero esa mudanza cambió el destino de Mateo. En la nueva escuela lo aceptaron como uno más. Los docentes pusieron todo para integrarlo y la directora, que tenía un hijo con discapacidad, se hizo su aliada. Mateo, que casi nunca había salido de la casa salvo lo estrictamente necesario, empezó a participar en juegos y se le notaba una felicidad que no le había conocido antes. La abuela, aunque seguía con sus dolores y su cansancio, por primera vez en mucho tiempo sonreía sin miedo. Ahí es donde se produjo el verdadero giro. Mateo empezó a crecer distinto. Con la ayuda de una maestra de apoyo, pudo hacerse entender y hasta empezó a usar una laptop especial para comunicarse. Yo veía en su sonrisa el orgullo de sentirse escuchado. Fue la primera vez que vi a mi abuela sentarse al fondo de un acto escolar y llorar. Esta vez de alegría. Cuando los chicos lo elegían para jugar en la ronda y no lo rechazaban, era como si todas las humillaciones del pasado quedaran ahí, lejanas. Mateo incluso hizo un dibujo que terminó pegado en la dirección de la escuela. Todos somos distintos, todos somos importantes. Me acuerdo de ese cartel como si lo estuviera viendo ahora, todo torcido, pero con los colores brillando en una pared descascarada. El tiempo lo fue llevando a la adolescencia, y ahí empezó otra batalla, porque para muchos, un pibe como Mateo debería quedarse en la casa o dejarle el lugar a otros. Pero él, con la misma tozudez de mi abuela, se fue integrando en todo lo que pudo. Participó en olimpiadas, se anotó en proyectos sociales y hasta dio una charla contando su historia. Su voz, que era diferente y venía de una computadora, tenía una fuerza enorme. Con el tiempo, hasta algunos adultos que habían desconfiado de su capacidad empezaron a verlo como un ejemplo. Eso no quita que la abuela siguiera luchando por cada certificado escolar, por cada medicamento, por cada pequeño logro. Ella fue la que tuvo el coraje de plantarse en las reuniones y exigir que lo dejaran intentarlo. Nunca se rindió. Tampoco Mateo.
En una de esas tardes medio nubladas, los padres de Mateo volvieron a aparecer. Nadie los esperaba. Llegaron con caras largas y palabras que sobraban. Querían ver cómo estaba, pero en el fondo todos sabíamos que buscaban cerrar un capítulo que ellos mismos abrieron. Mi abuela no los insultó ni les cerró la puerta. Les permitió conversar con Mateo. Lo que pasó ahí dentro no lo sé con detalle, pero sí sé la sensación. Mateo los miró fijo, les mostró su tablet con un «estoy bien, gracias a mi abuela». Luego, en vez de abrazos, hubo un silencio duro y definitivo. Cuando se fueron, mi abuela se secó las lágrimas y le dijo, bajito, que ya estaba, que ahora solo importaba su futuro. Fue la última vez que se habló de ellos en casa porque el dolor se transformó en una puerta cerrada tras la cual no hacía falta volver a entrar. Lo que vino después fue casi un milagro cotidiano. Mateo siguió creciendo. Terminó la secundaria con honores gracias al esfuerzo compartido, no solo de él, sino de mi abuela y de esa red de personas que supieron ver en él no un problema sino un potencial. Después empezó a dar charlas en escuelas sobre discapacidad, inclusión y empatía. Se convirtió en referente para chicos que, como él, estuvieron del otro lado de la vergüenza y el rechazo. El barrio lo empezó a admirar y su nombre se hizo conocido. La abuela, aunque más viejita y cansada, nunca dejaba de acompañarlo. Ahí estaba, en la primera fila, con la mirada emocionada y las manos todavía temblorosas. Hoy, después de tantos años, miro atrás y no puedo dejar de pensar en cómo una vida puede cambiar tanto con nada más que amor y coraje. Mi abuela sintió miedo, rabia, soledad, pero eligió siempre darle a Mateo todo lo bueno que el mundo le negaba. En esas paredes, rajadas, entre los mates compartidos y las tardes de frío, nació una historia de superación que ni el abandono ni la pobreza pudieron romper. Y lo más loco es que, una noche, todo pareció terminar tan de golpe como empezó, como si de un día para otro todo el sufrimiento se hubiera evaporado. La abuela dejó de tener miedo y Mateo solo quería seguir creciendo. Nadie pudo entender exactamente cómo pasó. Fue como si la vida, a pesar de todo, les hubiera dicho, ya está, esto era. Hasta hoy, nadie puede explicar cómo sobrevivieron, cómo lograron salir adelante. No hay final brillante ni moraleja grande. Solo la certeza de que a veces el amor y el coraje alcanzan y sobran para cambiar una vida entera, aunque sea solo por un día en el que todo se detuvo y volvió a empezar. Así quedó, y cada vez que alguien me pregunta si vale la pena pelear por algo, pienso en mi abuela, en Mateo, y en ese extraño milagro de una tarde cualquiera, cuando el mundo decidió, sin avisar, darles una segunda oportunidad. Nunca supe exactamente qué cambió en Mateo después de ese cierre silencioso con sus padres, pero desde aquel día comenzó a despertarse más temprano. Ya no esperaba que la abuela lo animara a empezar la jornada, ni que lo convenciera de que usar la computadora era practicar. Era como si hubiera estado guardando una llave muy chiquita en el bolsillo, y finalmente, sin que nadie lo notara, la hubiera encontrado. Aprendió a organizar sus horarios con ayuda de aplicaciones y alarmas, y su rutina se fue llenando de consultas, videollamadas y mensajes de chicos que, desde otras escuelas, querían saber más de él. Yo empecé a verlo menos, porque ahora estaba invitado a todos lados, a charlas, ferias, actos escolares, actividades que su abuela celebraba con ese orgullo callado que tenía ella, ayudando a elegirle siempre la ropa más linda que encontraba, lustrando los zapatos hasta que reflejaran la luz de la tarde. Una tarde lo acompañé a una de sus charlas en un instituto que quedaba lejos, en otro barrio. Llovía y hacía frío, pero a Mateo no pareció importarle. Se sentó frente a un grupo de jóvenes que lo miraban con una mezcla de curiosidad e incomodidad.
Algunos reían nerviosos, otros apenas levantaban la mirada. Cuando le tocó hacer su presentación, la voz robótica de su laptop llenó el salón con la frase que había escrito: «Tenemos miedo de lo que no conocemos, pero el miedo se va cuando hablamos». Fue simple, pero tan honesto que desde ese momento no hubo risas ni murmullos. Contó su historia, respondió preguntas y hasta compartió anécdotas graciosas sobre su abuela. Al final, uno de los chicos que parecía más desafiante se le acercó, le dio la mano y le contó que tenía una hermana con parálisis también. Vi cómo se les iluminaban los ojos mientras compartían esas soledades que solo se entienden desde adentro. Esa noche, la abuela cocinó arroz con leche, su postre favorito, para celebrar. Brindaron con mate cocido y por primera vez en mucho tiempo la mesa estuvo rodeada de palabras felices. La abuela, sentada de frente a Mateo, le dio un abrazo lento y largo. «Viste que sí eras importante», le dijo bajito, y yo fingí que no veía para no romper la intimidad. A partir de ahí, la vida pareció ensancharse para los dos. Llegaron invitaciones de radios, notas en el diario local, incluso una beca para seguir clases especiales online. Mateo empezó a aparecer en las redes contando lo que era ser adolescente y tener una discapacidad en un país como el nuestro. Más que fama, consiguió una red de aliados, chicos, docentes, familias completas que le enviaban mensajes de apoyo y compartían sus propias experiencias. La escuela se volvió para él un segundo hogar. Se ofreció como voluntario en talleres de arte, donde ayudaba a coordinar actividades inclusivas. Los chicos más pequeños lo buscaban para pedirle ayuda con sus tareas, y los grandes lo invitaban a sus grupos de estudio. Descubrí, sorprendido, que Mateo tenía un don particular para explicar temas difíciles con paciencia infinita. Si alguien no entendía, él volvía a empezar cuantas veces fuera necesario, sin perder la sonrisa. Los docentes lo empezaron a mirar con otros ojos. Un profesor de historia, que antes apenas reparaba en su presencia, le pidió ayuda para adaptar textos a lectura fácil para otros alumnos. Así Mateo fue ganándose un espacio que parecía vedado, pero que él supo abrir, pasito a pasito y sin arrogancia. Fue esa misma abuela, la de las manos gastadas, la que armó el primer grupo de padres en la escuela para acompañar la inclusión no solo de Mateo, sino de otros chicos que venían luchándola en silencio. Se reunían en el aula de música después de clase, servían café y galletitas y hablaban de todo lo que no se podía decir en la puerta del colegio: el miedo al futuro, el aislamiento, el cansancio. Mi abuela tomaba nota, anotaba pedidos y sugerencias. Organizaron una colecta para conseguir más materiales adaptados y lograron que la municipalidad donara una rampa nueva para la entrada. Cada pequeño logro era como un ladrillo más en esa casa invisible que iban construyendo entre todos para que ningún chico volviera a sentirse un mueble abandonado. El tiempo, que ya no dolía como antes, trajo nuevas preocupaciones. La salud de la abuela empezó a resentirse, las madrugadas largas, el estrés, los años a cuestas. Un día, mientras preparaba el desayuno, le tembló la taza y la dejó caer. Mateo corrió a su lado, la ayudó a sentarse. Ella quiso disimular, pero él la miró con gravedad, sosteniéndole la mano. Se refugiaron en un silencio espeso que lo decía todo. Ese episodio marcó un antes y un después. Mateo, que nunca había salido solo de casa más allá de la escuela, tuvo que empezar a hacer trámites, acompañar a la abuela al hospital y aprender a pedir ayuda cuando no podía más. Yo, desde afuera, veía cómo los roles se invertían de a poco, como si la vida se encargara de enseñar otra lección sobre lo que significa cuidar, recibir, dejarse querer. En ese vértigo de cambios, un día llegó una carta inesperada. Era de una fundación internacional que había leído la historia de Mateo en las redes
y le ofrecía una beca para asistir a una conferencia internacional sobre inclusión educativa en otro país. Nadie en la familia había viajado nunca en avión, menos aún al exterior. La abuela lloró apenas lo leyó, sabiendo que ese sería el salto más grande en la vida de su nieto amigo. Se pusieron manos a la obra para reunir los papeles, sacar fotos, llenar formularios. El barrio entero colaboró. La panadera donó medialunas para una rifa, el almacenero repartió volantes y hasta los chicos de la secundaria organizaron un festival para recaudar fondos. Finalmente, cuando llegó el día, el colegio se paralizó. Despedían a Mateo como si se fuera un héroe, con banderines de colores y carteles que decían: «Nos representás a todos, fuerza». El viaje de Mateo fue más que un logro personal. Fue la prueba viviente de que cuando se abre una puerta, aunque sea un poco, otros pueden pasar detrás. En la conferencia, Mateo compartió sus experiencias. Escuchó historias de chicos y chicas de otros países que también habían luchado por un lugar digno. Regresó con la cabeza llena de ideas y una sensación de urgencia. Había más por hacer, infinitamente más. Ese año armó, con ayuda de su abuela y amigos, el primer club de inclusión local, donde chicos con y sin discapacidad podían encontrarse, jugar y aprender juntos. El proyecto creció, tanto que los invitaron a presentarlo en varias escuelas del municipio. Mateo, en cada charla, recordaba de dónde había salido, sin olvidar ningún detalle de pobreza ni de dignidad. La abuela fue envejeciendo cada vez más rápido. Los médicos le recomendaron descanso, pero era incapaz de dejar de ir a las reuniones, de apoyar a Mateo, de cebar mate en el club o de cuidar las plantas en el patio. Un día, en una de las charlas del club, la abuela se descompuso, y aunque todo pasó rápido, el susto quedó instalado. Ahora Mateo se encargaba de prepararle el té y recordarle los horarios de los remedios. La abuela, por primera vez en la vida, aceptó sentarse a descansar, y desde su silla los miraba correr, armar carteles y reía con la facilidad de quienes ya no tienen nada que demostrar. Cada tanto me llamaba para contarme alguna travesura o logro del nieto, con esa alegría dulcísima de los que han cumplido su misión. El año que Mateo terminó la secundaria, el Club de Inclusión fue premiado por una organización nacional. En el acto subió al escenario acompañado de un video en el que se veía a la abuela tejiendo. A veces solo necesitamos que alguien nos ayude a dar el primer paso, decía Mateo desde la pantalla. Al terminar, todo el auditorio se puso de pie y Mateo le dedicó el premio a esa señora de manos cansadas que nunca le falló. Fue una celebración enorme, con música y abrazos. La abuela, sentada en primera fila y con el pañuelo blanco bien atado, lloró como pocas veces, murmurando que por fin valía la pena cada noche de desvelo. Poco después, la salud de la abuela terminó de apagarse. Matías y yo nos turnábamos en el hospital para acompañarla, y Mateo pasaba largas horas a su lado, leyéndole historias o simplemente sosteniéndole la mano. A veces le narraba sus recuerdos, para que ella pudiera dormirse escuchando voces queridas. La abuela, hasta el último momento, repetía que no la dejaran sola, pero también que no dejaran solo nunca a ningún chico, ni al más invisible de la cuadra. Su despedida fue tan serena como todo lo que había hecho en la vida, sin quejarse, soltando despacito el mundo, como quien termina una siesta larga y por fin puede descansar. Tras el duelo, Mateo pareció quedarse sin suelo. Los días se alargaron demasiado sin la voz de la abuela llamando en la cocina. Por un tiempo se refugió en el club y en las actividades escolares. Escribió textos, organizó charlas, visitó hogares de niños, y su historia empezó a circular por lugares cada vez más lejanos,
A pesar de la tristeza, encontró refugio en la comunidad que había ayudado a formar. Ella me enseñó todo lo importante, decía en entrevistas. Ahora me toca a mí cuidar de otros como ella cuidó de mí. Era inevitable que hacia donde fuera, llevara el nombre de la abuela en cada anécdota, en cada consejo. Años más tarde, cuando inauguraron una biblioteca en la escuela, decidieron ponerle su nombre, Biblioteca Doña Elena. Fue un gesto simple, pero en cada estantería, en cada mesa de lectura, se sintió su presencia. Los libros, que antes se contaban con los dedos, ahora eran cientos. Y si alguien se detenía a mirar el mural pintado junto a la puerta, podía distinguir entre colores y palabras el rostro sereno de una señora de pelo blanco y delantal floreado, abrazando a un niño sonriente en silla de ruedas. Mateo supo entonces que el ciclo de la abuela no terminaba. Continuaba en el milagro diario de cada chico que, como él, encontraba un lugar y una voz. Y en los días en que el corazón apretaba por la ausencia, bastaba con escuchar la risa de los nuevos alumnos o el roce de las hojas en la sala de lectura para sentir que el amor y el coraje realmente alcanzan, aunque solo sea por un rato, para cambiar la vida entera de alguien que parecía no tener destino. La inauguración de la biblioteca fue solo el principio de una nueva etapa para Mateo. Al principio, el lugar rebosaba de flores y de fotos de la abuela Elena pegadas por todos lados, entre dedicatorias escritas a mano de los alumnos. Mateo pasó semanas enteras organizando los primeros volúmenes, eligiendo uno por uno los títulos que los chicos sugerían en una caja de cartón junto a la puerta. Pronto, la sala se volvió el corazón de la escuela. Los chicos entraban después de clase, se sentaban alrededor de las mesas de lectura o en almohadones viejos, y escuchaban cuentos en la voz metálica de la tablet de Mateo, que siempre encontraba la manera de hacer reír a alguno con sus improvisaciones. La comunidad acompañaba, trayendo libros usados, arreglando sillas, pintando estantes. Cada día, Mateo encendía las luces y antes de abrir, tocaba el mural de su abuela como quien busca coraje para otra jornada. La biblioteca se transformó en refugio para chicos que no tenían dónde ir, para los que llegaban tristes y encontraban consuelo en el bullicio suave de voces y páginas. Mateo sentía la ausencia de la abuela en los detalles más pequeños. La pava fría en la cocina, la falta de aroma a pan tostado los domingos, el silencio de la casa al volver cada tarde. Pero también descubría algo nuevo cada día. Un gesto, un modo de consolar a otro niño triste, una frase que repetía sin darse cuenta, como herencia viva de Elena. Empezó a escribir un cuaderno en el que volcaba recuerdos suyos, recetas, historias que escuchó de ella. A ese cuaderno pronto se sumaron otros. Un grupo de estudiantes le propuso armar un taller de escritura donde los chicos pudieran plasmar experiencias propias. Así nacieron los cuadernos de la Doña Elena, donde cada alumno, sin importar cómo era ni de dónde venía, podía dejar testimonio de luchas y pequeños milagros cotidianos. La biblioteca se volvió un faro que iluminaba incluso cuando afuera arreciaban las lluvias del invierno. Cada tanto, Mateo recibía cartas de otras escuelas, de rincones distantes del país, donde docentes y alumnos pedían consejos para armar algo tan bonito como la biblioteca Doña Elena. Él respondía a todos, con paciencia y detalles, cómo habían conseguido los primeros libros, cómo organizaban las lecturas inclusivas, qué juegos usaban para que todos pudieran participar. En una de esas respuestas, alguien invitó a Mateo a recorrer escuelas rurales y urbanas para acompañar los procesos de inclusión. Sin pensarlo demasiado, aceptó. Juntó valor, puso en su mochila el cuaderno más querido y partió. Durante semanas fue recibido por grupos de chicos que lo abrazaban con una mezcla de asombro y gratitud. Mateo les contaba la historia de Elena, ya leyenda viva,
y compartía herramientas para que nadie quedara afuera de una clase ni de un recreo. Descubrió que en cada lugar había una abuela, una madre, un hermano que peleaba, de alguna forma, la misma batalla que había peleado su familia. El club de inclusión siguió creciendo. Algunos de los primeros amigos y compañeros de Mateo, ahora jóvenes adultos, se sumaron como voluntarios y coordinadores. Juntos lograron conseguir fondos para comprar tecnología adaptada, organizaron festivales de música y jornadas deportivas en las que todos podían participar según sus posibilidades. Recuperaron un galpón abandonado del barrio y lo convirtieron en sede central, una casa de puertas abiertas donde chicos y chicas aprendían oficios, estudiaban juntos, compartían meriendas y hasta recibían apoyo psicológico. El club se volvió un movimiento y con el tiempo inspiró la creación de otras sedes en ciudades vecinas. Mateo, sin buscarlo, se transformó en referente provincial, y aunque los homenajes y los reconocimientos empezaron a llegar, él seguía repitiendo que nada de eso habría sido posible sin la tozudez amorosa de la abuela, que nunca dejó de creer. La casa, vacía pero llena de ecos de infancia y lucha, encontró un nuevo propósito. Mateo la ofreció al club como espacio de talleres vespertinos para madres y abuelas del barrio. Allí, a la hora del mate, compartían recetas y soluciones cotidianas a viejos problemas. Tejían mantas para los hospitales o armaban juegos educativos para la biblioteca. Mateo les leía a veces pedacitos de los cuadernos de la doña Elena, y en esos encuentros la figura de la abuela reaparecía tangible en el aroma del pan, en los cestos de ropa, en la complicidad silenciosa entre mujeres que muchos supieron de cuidar cuando nadie veía. En poco tiempo, la casa se llenó de risas, de manos laboriosas, de historias mínimas, hasta que desapareció la soledad. Al pasar por la vereda, los vecinos decían que era como si doña Elena nunca se hubiera ido. El diario local publicó una nota sobre la transformación del barrio. Comentaba cómo un lugar que años atrás solo era citado por sus carencias, ahora era noticia por la solidaridad y la fuerza de su gente. Mateo y el club fueron reconocidos por la municipalidad. Vinieron cámaras de televisión, periodistas de otros lados, pero Mateo esquivaba los protagonismos. Prefería quedarse a escuchar a los más chiquitos, a los que llegaban callados y desconfiados. Sabía, mejor que nadie, lo importante que era el primer abrazo de bienvenida. Cada vez que un niño nuevo entraba al club, Mateo le regalaba un lápiz y una libreta pequeña, como quien entrega una promesa: aquí nadie va a quedar atrás. Esa costumbre se hizo símbolo y pronto los cuadernos del club llegaron a otras provincias. Gente de todo el país comenzó a mandar útiles, libros, cartas llenas de gratitud. Las tardes de verano llegaron con nuevas ideas. Uno de los desafíos era lograr que los adolescentes, muchos de ellos tentados por caminos más duros, encontraran en el club una segunda casa. Así nació el taller de radio cooperativa. Mateo, con su tablet y el apoyo de jóvenes locutores, armó un pequeño estudio con lo que había: micrófonos prestados, cables pelados y la promesa de 1 hora semanal al aire. Los chicos producían programas, entrevistas y relatos comunitarios. El barrio empezó a escucharse a sí mismo. Las voces de los excluidos, los sueños de los tímidos, las recetas de las abuelas, las historias de resistencia salieron por el aire a latir en otras casas. En uno de esos programas, Mateo dedicó una emisión entera a contar la vida de doña Elena. Entre canciones y testimonios, la voz electrónica de la computadora se quebraba apenas al leer sus palabras. Fue el episodio más escuchado del año y al día siguiente una fila de vecinos hizo cola para donar libros y cuentos. Mateo, envejecido en alma pero joven de rostro, se atrevió por fin a mirar su propia historia con ternura.
El club empezó a organizar jornadas de reflexión sobre el pasado, encuentros en los que viejas heridas podían ser puestas en palabras y así empezar a cicatrizar. No faltaron lágrimas ni silencios largos, pero tampoco faltó el alivio de saber que no estaban solos. Cada uno, a su manera, había sobrevivido porque creyó en el poder del amor y de la comunidad. Mateo compartió por primera vez un poema escrito a escondidas en el que agradecía a la vida las derrotas y las victorias. Muchos encontraron en esas líneas un pedazo de sí mismos. Desde entonces, la poesía se incorporó como ritual en cada evento importante. La adultez trajo a Mateo nuevos desafíos y sueños. Decidió anotarse en la universidad, en una carrera de trabajo social. Aunque temía no poder con el ritmo, se organizó con ayuda de amigos y voluntarios del club. Los primeros días fueron difíciles. Nuevos profesores, caras desconocidas, edificios inmensos. Pero, como en todas sus etapas, encontró aliados y abrió puertas para otros. Pronto propuso adaptar materiales, armar mesas de estudio inclusivas y crear un circuito de prácticas solidarias en vínculo con el club. Así, cientos de estudiantes tuvieron su primer acercamiento a la discapacidad y al trabajo comunitario en aquel galpón transformado en sede. Mateo era para muchos novatos, la prueba de que ningún sueño era demasiado grande si se empezaba de a poco, con constancia y sin perder de vista el valor de cada persona. Los aniversarios de la partida de Elena se convirtieron en jornadas de memoria activa. Todos los años, el club y la biblioteca organizaban una fiesta comunitaria sin solemnidades, con juegos, música, comida casera y lecturas al aire libre. Era el modo de celebrar no solo la vida de la abuela, sino la energía que dejaba en el barrio. A la tarde encendían velas y escribían deseos en globos de papel, que luego soltaban en la plaza entre aplausos y risas. Nadie sentía tristeza, sino gratitud. Mateo, en Windows especial, encontraba en esos rituales una fuerza renovada, como si la voz de Elena volviera a impulsarlo hacia adelante. Un día, mientras coordinaba una actividad en la universidad, Mateo recibió una invitación inesperada, la posibilidad de integrar un equipo de investigación sobre políticas de inclusión a nivel nacional. Dudó, pensó en el club, en los chicos, en su casa, pero recordó las palabras de su abuela. El mundo necesita de quienes no olvidan de dónde vienen. Aceptó el reto. El trabajo lo llevó a recorrer el país, visitar escuelas, hogares, centros de atención. Llevaba consigo una caja con los primeros cuentos que le leyó doña Elena y una lista de promesas. Ninguna olvidada, todas cumplidas hasta el último detalle. Descubrió, viajando, que la lucha era universal, pero también que cada pequeño acto de amor producía en el mundo una vibración distinta, una esperanza silenciosa. Volver al barrio, después de esas travesías, siempre era necesario. Allí, el club seguía creciendo. Los chicos más viejos se transformaban en líderes naturales de grupos, armaban proyectos de reciclaje, restauración de espacios públicos, hasta una pequeña editorial barrial para publicar los cuentos, poemas y recuerdos de los vecinos. Mateo coordinaba desde la distancia, aconsejaba y apoyaba, pero el club ya tenía vida propia, como una semilla que crece y da sombra para todos. En cada rincón, la memoria de la abuela seguía latiendo, estampada en remeras, pintada en murales, narrada en los relatos de quienes supieron recibir de ella el primer abrazo sin condiciones. Ciertos mediodías, al sentarse a almorzar solo en el patio de la casa vieja, Mateo sentía que la historia nunca había sido sobre el dolor o la adversidad, sino sobre los hilos invisibles que se tejen cuando, a pesar de todo, alguien insiste en cuidar. Miraba el cuaderno de Elena, ya gastado de tanto pasar de mano en mano,
y a veces temía no recordar algunos detalles, pero siempre encontraba un gesto nuevo en un chico, una frase recuperada en una charla, y entonces entendía que la vida sigue, recomienza cada día. Sabía ahora que el verdadero legado no estaba en los premios ni en los homenajes, sino en las pequeñas acciones cotidianas que se repiten en voz baja y que, aún sin nombre, logran cambiar el destino de una persona. Mateo siguió guardando cada recuerdo, cultivando nuevos sueños y, sobre todo, manteniendo viva esa casa y ese club abierto para todos los que necesitaban un primer paso. Una historia de abrigo, una voz que no juzgue, una risa que reciba. Y en el fondo, sabía que la vida, aunque nunca ofreció respuestas fáciles, había valido la pena porque una vez, mucho tiempo atrás, una abuela le enseñó a luchar sin rendirse jamás. El ciclo de las estaciones traía consigo cambios a simple vista menores, pero en el fondo muy significativos en la vida de Mateo. Uno de esos veranos, cuando el Club de Inclusión alcanzó su punto más alto de concurrencia y energía, la municipalidad le propuso a Mateo organizar una colonia de vacaciones abierta a todo el barrio sin restricción alguna. Al principio dudó, temía no tener recursos, que el desafío fuera demasiado, pero la memoria de su abuela le empujó a aceptar. Reunió a voluntarios, madres, estudiantes de la universidad y hasta se sumó el panadero que prometió llevar facturas frescas los jueves. Durante esos días, chicos y chicas de todas las edades jugaron y aprendieron juntos en la plaza. Brincaban entre areneros y árboles mientras Mateo, sentado en su silla junto a la laptop, relataba cuentos o dirigía jueguitos inclusivos. Por primera vez, niños con diferentes capacidades compartieron espacios sin obstáculos. Los adultos observaban desde lejos, y poco a poco, algunos de los que en otro tiempo habían sido reacios se aproximaron, preguntaron, aprendieron. La colonia terminó con una fiesta donde cada chico recibió un diploma y un cuaderno personalizado, mientras los padres aplaudían emocionados. Fue, como después escribió, uno de los niños, un verano donde nadie se quedó afuera. Pasados algunos meses, una profesora de la universidad, conmovida por el trabajo comunitario de Mateo, lo animó a escribir un libro relatando la historia del club y la herencia de doña Elena. Al principio Mateo se resistió, le daba pudor ponerse en el centro, pero ante la insistencia aceptó. Se sentó durante semanas frente a la computadora, releyó los cuadernos de su abuela, entrevistó a los vecinos más viejos y pidió relatos a todos los que frecuentaban el club. El proceso fue sanador. Afloraron recuerdos, dolores viejos y también muchas risas. Cuando el libro estuvo impreso, la municipalidad organizó una presentación en la biblioteca. Aquella tarde, las sillas quedaron chicas. Gente del barrio, autoridades, exalumnos y hasta periodistas llegaron para escuchar cómo una historia mínima había transformado a toda una comunidad. Muchos lloraban al recordar a doña Elena, y al terminar, algunos padres prometieron seguir ese legado de inclusión y ternura en sus propias casas. El libro se volvió material de lectura obligatoria en escuelas cercanas, y a Mateo le llegaron invitaciones de otras ciudades para replicar la experiencia. Una vez que el libro vio la luz, el club comenzó a recibir donaciones desde lugares insospechados. Llegaban cajas con juegos didácticos, tablets, materiales escolares y hasta cartas en varios idiomas. Algunos emigrantes que habían oído hablar de Mateo y la abuela a través de familiares en el barrio enviaban recuerdos de su propio exilio, anécdotas de lucha y superación. El club decidió armar el Rincón del Mundo, un sector donde se exhibían objetos, banderas y fotografías de distintas culturas. Semanalmente organizaban meriendas temáticas, pan europeo, mate con dulces árabes, juegos africanos. De ese modo, chicos y chicas aprendían a respetar la diversidad no solo de capacidades, sino también de orígenes,
descubriendo que la hospitalidad era una segunda naturaleza en su comunidad. Así, la semilla de doña Elena, plantada en un rincón humilde, florecía en abrazo universal. Fue en ese clima de expansión y nuevos sueños que Mateo conoció a Abril, una joven docente que llegó al club para dar talleres de música. Abril era entusiasta, paciente y tenía una risa contagiosa que convertía cualquier tarde gris en fiesta. Conectó enseguida con Mateo, compartían ideas sobre educación y proyectos para multiplicar la inclusión en barrios vecinos. Juntos, organizaron coros con chicos de diferentes edades y capacidades, presentaciones de teatro y hasta un ciclo de cuentos cantados para abuelas y nietos. Al poco tiempo, su vínculo trascendió la amistad. Se supieron compañeros de vida, en la lucha y en la esperanza. En una de las actividades, Mateo le regaló a Abril uno de los cuadernos originales escritos por doña Elena. Ella, conmovida, prometió que cada línea de ese cuaderno sería ahora semilla de un nuevo capítulo. La noticia de su unión se festejó con alegría en el club y en el Lee 700 barrio, como si cada historia de encuentro y amor fuera también conquista colectiva. La adultez trajo desafíos inesperados para Mateo. Exactamente un mes después de la fiesta de compromiso con Abril, un temporal violento azotó el barrio. El club sufrió inundaciones y parte del techo de la casa vieja se desplomó. Durante días, los voluntarios trabajaron codo a codo para rescatar libros, computadoras, recuerdos. La tristeza fue grande, pero mayor aún la voluntad de reconstruir. Vecinos, alumnos y hasta autoridades locales se organizaron, donaron materiales, horas de trabajo, comidas calientes. Abril se instaló en el club a coordinar talleres para los niños mientras se reparaban los daños. La desgracia se transformó una vez más en oportunidad. La casa quedó renovada, con accesos aún más inclusivos y una sala nueva de artes. Mateo entendió entonces que el legado de la abuela no estaba en las paredes, sino en los lazos tejidos entre la gente. Cuando, semanas después, celebraron la reapertura con una nueva kermesse, el barrio entero acudió. Los chicos, sin distinción, corrieron por los pasillos y en cada rincón se escuchaba el eco de risas y esa promesa silenciosa de siempre juntos, siempre de pie. El paso de los años trajo otra sorpresa. Abril y Mateo decidieron dar un paso más y adoptar a un niño. Visitaban hogares, conversaban con trabajadores sociales y tras meses de trámites conocieron a Manu, un chico inquieto, muy curioso, con dificultades motrices y un amor desbordante por los perros y los rompecabezas. Manu encontró en la casa de Mateo y Abril un refugio sin prejuicios, un mundo tejido a base de paciencia y ternura. Pronto acompañaba a su papá a la biblioteca, ayudaba a repartir cuadernos o inventaba, junto a los demás niños, nuevas formas de jugar donde nadie quedara afuera. Mateo se vio reflejado en los ojos de Manu, la misma sed de pertenencia, la necesidad de un abrazo sin condiciones. La llegada de Manu reavivó en el club debates sobre adopción, familias diversas y apoyo a la infancia vulnerable. Entre meriendas, actividades y charlas se afianzó la certeza de que cada niño, venga de donde venga, merece ser esperado y amado. Poco tiempo después, el club fue invitado a integrar una red latinoamericana de inclusión. Mateo y parte de su equipo viajaron a un congreso en otro país, donde expusieron su experiencia y escucharon relatos de luchas similares en comunidades lejanas. Aprendieron estrategias nuevas, hicieron amigos y, sobre todo, sintieron que la historia de Elena se entrelazaba con la de otras abuelas, madres, padres y educadores a lo largo del continente. De regreso al barrio, el club organizó la Semana de las Culturas, con actividades, ferias y encuentros virtuales.
Chicos y chicas de otros países participaron enviando videos, recetas, canciones. El club se transformó en verdadero puente intercultural y Mateo renovó su compromiso. Nunca dejar de escuchar, de aprender, de invitar al que llega, por más lejos que venga. Tras un invierno especialmente frío, la salud de Mateo se resintió. Los años de esfuerzo, la intensidad de la vida y su propia discapacidad le pasaron factura. Abril y Manu aprendieron ahora a cuidarlo como él había cuidado a tantos. No fue fácil para Mateo aceptar ayuda. Los días de reposo le traían recuerdos de la época con doña Elena, de los miedos, del cansancio. Sin embargo, la red de afectos tejida en el club no lo dejó solo. Voluntarios se alternaban para acompañarlo. Manu le leía cuentos. Abril armó un cronograma de medicación y cuidados. En medio de la fragilidad, Mateo aprendió otra lección. La dignidad también consiste en dejarse acompañar. Cuando recuperó fuerzas, agradeció uno por uno a quienes estuvieron cerca y prometió volver a coordinar actividades tan pronto como su salud lo permitiera. La vulnerabilidad le recordó que todos, siempre, necesitamos de la comunidad. El curso de la vida trajo el reconocimiento más inesperado. La escuela secundaria, donde Mateo había dado sus primeros pasos inclusivos, cumplía 50 años. La dirección decidió celebrar con una jornada de memoria y futuro. Mateo y varios exalumnos organizaron mesas de diálogo, talleres y una gran muestra de fotos y objetos significativos. Chicos y docentes compartieron experiencias y a mitad de jornada presentaron una placa con el nombre de Aula Inclusiva Mateo Martínez. Fue un momento de profunda emoción. Mateo, rodeado de generaciones nuevas y viejas, recordó en voz alta a doña Elena y a todos los que, como ella, apostaron por un mundo sin puertas cerradas. Aquel día, varios jóvenes se acercaron a agradecerle su ejemplo y le pidieron consejo para sus propios proyectos. Mateo les respondió, como siempre, con una sonrisa amplia. No se puede solo, pero juntos lo imposible se vuelve cotidiano. Unos años más tarde, la voz de la comunidad volvió a vibrar fuerte cuando el club enfrentó nuevas amenazas. Recortes sociales, dificultades económicas, alguna campaña de desinformación sobre el valor de la inclusión. Ante todo, Mateo, Abril y los voluntarios mantuvieron la calma y reforzaron su estrategia. Salieron a las plazas, organizaron ferias abiertas, multiplicaron las actividades públicas. Usaron la radio del club y las redes para contar historias en primera persona, dar espacio a las voces de los niños y recordar el legado de doña Elena. El barrio respondió. Padres y madres donaron lo poco que tenían. Docentes ofrecieron clases ad honorem, antiguos. Beneficiarios ahora adultos trajeron sus propias familias al club. La adversidad, una vez más, sirvió de cemento para fortalecer la estructura social, demostrando que la empatía y la voluntad colectiva pueden más que cualquier amenaza. En la adultez plena, Mateo encaró otro desafío: volver a buscar a Tomás, su padre, no para reclamarle nada, sino movido por el deseo propio de cerrar heridas aún abiertas. Viajó a otra ciudad, conversó sin rencores ni reproches, le narró todo lo vivido, las luchas y los milagros pequeños. Tomás, envejecido y cargado de una culpa silenciosa, escuchó y, por primera vez, pidió perdón a su hijo. No hubo abrazos ni grandes ceremonias, pero sí un apretón de mano sincero, una promesa de mirar hacia adelante. Mateo volvió al barrio en paz, convencido de que el perdón es también un modo de liberarse y de seguir sembrando sin rencores. Esa reconciliación cerró para siempre el capítulo del abandono, permitiendo a Mateo dedicarse sin ataduras a quienes más lo necesitaban. Finalmente llegó un aniversario especial, 20 años del club.
El barrio organizó una fiesta monumental, con música, juegos, meriendas compartidas y espectáculos de narración oral. Se proyectaron videos antiguos, se leyeron cartas de exalumnos y, en un rincón soleado, Mateo y Abril armaron una cápsula del tiempo con dibujos, textos y fotografías que serían abiertos por los niños de las siguientes generaciones. Manu, ahora adolescente, tomó la palabra y agradeció ante todos por el hogar de afectos y posibilidades en el que había crecido. Fue el cierre perfecto de un ciclo lleno de luchas y de búsquedas, pero sobre todo de amor transmitido de abuelas a nietos, de maestros a aprendices, de comunidad a comunidad. Aquella noche, cuando el bullicio se apagó y solo quedaron luces encendidas en la vieja casa, Mateo reflexionó en silencio frente al mural de doña Elena. Entendió que la verdadera victoria estaba en lo invisible, en la capacidad de transformar el dolor en ternura, el cansancio en compasión y la soledad en red protectora. Supo entonces que, aunque la vida no concede finales redondos, existen milagros diarios posibles cuando una voz, una caricia, un gesto, logran recordarle a alguien que el mundo también puede ser casa, abrigo y esperanza. Y abrazado por los ecos de tantas historias, se permitió sonreír y confiar una vez más en el porvenir. Mateo despertó un día con una sensación distinta, como si el aire trajese consigo promesas renovadas y la posibilidad de cambios inesperados. En el club de inclusión, que se había consolidado como un pilar fundamental del barrio, la energía era palpable. Los chicos habían propuesto organizar un festival de arte callejero, con el objetivo de transformar la fachada del club en un inmenso mural que contara la historia del lugar y de sus gentes. La propuesta recibió un respaldo unánime, no solo de quienes frecuentaban el club, sino también de comerciantes, artistas locales y familias del barrio. Mateo coordinaría la iniciativa junto a Abril y Manu, quien mostraba ya un talento prometedor para el diseño gráfico. A lo largo de las semanas, el proyecto fue tomando forma. En el club se respiraba un aire de creatividad contagioso, mesas repletas de pinturas, pinceles, y niños y adolescentes turnándose para plasmar ideas en esbozos que pronto cobrarían vida en el mural. Cada tarde, las historias de vecinos se entrelazaban con las pinceladas. Relatos sobre doña Elena, anécdotas sobre el primer día de clases, recuerdos de festivales pasados. Los adultos compartían con los jóvenes lecciones de vida, mientras estos, con entusiasmo, les devolvían sueños y colores a sus palabras. Finalmente, el día de la inauguración del mural llegó. El barrio entero se congregó para asistir al evento, expectante de la gran revelación. Cuando al fin se descubrió el mural, un aplauso generalizado resonó en la calle. La obra era un tapiz vibrante de tonos y figuras, un homenaje a lo vivido. En el centro, una abuela con mirada sabia abrazaba a un niño que parecía dar un paso valiente hacia adelante. Alrededor, escenas cotidianas. El viejo galpón que ahora era un centro cultural, familias compartiendo meriendas, grupos de niños jugando en la plaza. En una esquina, las iniciales de cada artista firmaban el pacto silencioso de haber creado algo eterno a partir de la unión. Mientras recorría el mural, Mateo sintió que cada pincelada contenía trocitos de las historias de superación que habían tejido el Cine 66, tejido del club. En un rincón, encontró las palabras que doña Elena había repetido tantas veces. El amor es la fuerza que nos impulsa a cambiar el mundo. Esa cita había inspirado a generaciones y ahora presidía la entrada del club, como recordatorio permanente de que la lucha aún no terminaba. Después del festival, Mateo decidió que era tiempo de enfrentarse a nuevas aspiraciones. La idea de escribir un segundo libro, uno más personal y reflexivo, había tomado forma en su mente.
Esta vez quería contar la historia desde la intimidad de sus emociones, de las conversaciones que había sostenido con la abuela, de las dudas y certezas con las que había crecido. Sería un testimonio de gratitud, un legado para las próximas generaciones que quisieran entender cómo un club, una biblioteca y un barrio entero habían aprendido a caminar juntos. Durante meses, Mateo trabajó con paciencia en su escritura. Revisó cartas, releía los cuadernos de la doña Elena y se sumergía en su propia historia como si descubriera capítulos inéditos escondidos entre las ruinas de lo cotidiano. Abril, como siempre, era su crítica y apoyo. Leía cada fragmento con detenimiento, ofreciendo perspectivas nuevas y sugiriendo ideas que enriquecían el relato. Manu, por su parte, estaba comenzando a descubrir su propia vocación por las artes escénicas y a menudo organizaba pequeñas obras de teatro en el club, adaptando con humor y creatividad las historias que su padre escribía. Paralelamente, un grupo de trabajo del club inició un proyecto ambicioso, la creación de un archivo digital de las historias recogidas en la biblioteca. Mateo supervisó el proceso, consciente de la importancia de preservar esas memorias para el futuro. Se digitalizaron fotos, cartas y documentos, y Manu, entusiasmado con su participación en el proyecto, contribuyó entrevistando a los vecinos más viejos, capturando con su cámara esos testimonios tan valiosos. Mientras tanto, el trabajo de Mateo como investigador en 1900 políticas de inclusión lo mantenía viajando por diferentes regiones. En cada nueva ciudad encontraba historias resonantes, reflejos de la propia historia de su barrio. Organizaba talleres, conferencias y mesas redondas, tejía redes de colaboración y sumaba nuevos aliados a la causa común. En uno de esos viajes encontró inspiración para otra iniciativa comunitaria: la creación de un programa que uniera a jóvenes de diferentes países en un intercambio cultural y educativo, basándose en las experiencias inclusivas del club. Presentó la idea al consejo de su universidad y con el respaldo institucional adecuado, el proyecto pronto se transformó en una realidad. El primer grupo de jóvenes llegó justo a tiempo para celebrar una nueva tradición instaurada por el club: la fiesta de la luna llena, un evento que mezclaba música, danza y narración, y que servía para unir aún más al barrio bajo el manto cálido de la noche. Mateo, mano a mano con Abril y Manu, lideró la festividad, que en 1902, esta edición contó con canciones e historias traídas por los visitantes extranjeros. Las voces se elevaron al cielo despejado y las risas y aplausos resonaron hasta altas horas, consolidando el vínculo que atravesaba fronteras. Finalmente, cuando el sol iluminó lentamente los techos de las casas, Mateo supo que había una paz palpable en el ambiente. A su alrededor, el club seguía bullendo de vida y de expectativas, y la comunidad, más unida que nunca, se preparaba para enfrentar los desafíos venideros. En su corazón, Mateo sintió que la voz de doña Elena seguía guiándolo, como una estrella perenne en el horizonte, recordándole que el amor, la solidaridad y el coraje son las fuerzas con las que se construyen los sueños más perdurables.